Bueno, buenas noches para todos. Morir Sinja, Hatzameach, Hagir Moed. Estamos hoy ya es 18 de Tishrei, 13 de octubre. El, Hoy ya es Yom eh, Hamishi, quinto día de la semana. Normalmente estamos en nuestra clase de Rosar, pero recién estamos pasando la fiesta de Sukkot y con el fondo atrás de Jerusalén, el Kotel Maraví y toda la celebración de nuestro pueblo, por supuesto, nuestros días. Eh, Vamos a mirar, a seguir con lo que dice Ranjal en la clase, en el capítulo 11. Estamos hablando sobre los elementos de la limpieza. Bezrat Hashem B'Siyata Tanishmaya, que sea de gran bendición y podamos comprender este tema en la cual seguro nosotros estamos en ese proceso de ir avanzando de menos a más cada día, pero debemos conocer los conceptos y conocer los retos de ese crecimiento espiritual. Vamos a hablar, hace la última clase hablamos de la soberbia, de la gabá, y ahora vamos a hablar de algunas formas de que esa gaba, de esa arrogancia se pueda manifestar. Entonces, hablamos del falso aristócrata, nos dice el Raja. Explica así. Dice, hay un tipo de individuo soberbio que se considera digno de alabanza y pretende ser especial y distinguido y por ello también cree que le corresponde conducirse ante los demás, ante los demás con una actitud de extrema gravedad. Cuando hablamos de extrema gravedad, estamos hablando de una conducta, una actitud externa de excesiva dignidad y parsimonia. Vamos a ver aquí la parsimonia. Dice, ya sea el caminar o al sentarse, levantarse o al hablar o en cualquiera otro de sus actos, explica Ranjal, al caminar solo lo hace con mucha parsimonia. Parsimonia es una actitud de calma y de flema excesiva. De hecho, el Ranjal utiliza este término para referirse mucho a lo que era la nobleza de su época, siglo XVIII y XVII, 1700, por esa época. Son personas que dan pasos muy mesurados, nunca se sienta, sino que se reclina. Al levantarse solo lo hace lentamente, moviéndose sinuosamente, como una serpiente. Tampoco habla con todas las personas, sino solamente con las que más distinguidas, e incluso al hablar con ellas únicamente se expresa mediante frases cortas y concisas, como los oráculos. La gente tenía costumbre a hablar con oráculos, eran personas para adivinar el futuro y hablaban de una manera muy misteriosa y como que se sentían tan elevados que no hablaban con personas o no los veían de igual categoría para hablar con ellos. Eran personas con arrogancia muy grande. Dios nos guarde, Hadeshuvah Barminan. En todos sus demás actos y movimientos y acciones, en sus alimentos y bebidas, en su ropa y en general, en toda su forma de comportarse, este tipo de individuos se conduce con una gravedad excesiva, como si su carne misma fuera de plomo y sus huesos fueran de piedra o de arena. La descripción, como ya dijimos, que el Rangel hace de este tipo de individuos encaja perfectamente con las personas de la aristocracia, la nobleza del siglo XIX y XVIII, 1700, 1800, la cual eran de una soberbia, según explica a algunos tal vez, de excesiva consideración de sí mismos. Y es incompatible, por supuesto, esta actitud con la humildad que debe tener toda persona que procura un desarrollo espiritual. Ahora,
Seguimos. Esto es en cuanto a esa falsa aristocracia. Notamos y empecemos a redondear la idea. Todo lo que explica Racal es esa apariencia externa, pero sin contenido. Carece de contenido para poder eh, manifestar una coherencia entre lo que se expresa afuera con lo que tiene dentro. Solo busca impresionar. O la humildad, la persona está en un imaginativo, mas no en su propia realidad. El tirano, otra forma de arrogancia. Hay otra clase de individuo soberbio que piensa que como supuestamente merece ser alabado y posee cualidades superiores, tiene el derecho de infundir miedo a todo el mundo. Hablamos que el miedo es, no es una causa, sino una consecuencia de el abandono afectivo. Por lo tanto, el abandono afectivo hace que la persona adquiera la tiranía como manera de adquirir respeto, de dominar o de controlar, en otras palabras. Y esto lo hace con todo el mundo. Y la gente debe estremecerse en su presencia, pues no es correcto que los demás seres humanos se atrevan a hablar con él y a pedirle algún favor. Y si por alguna razón osan enfrentarse con él, los atemorizará y confundirá con su voz y el aliento de sus labios, respondiéndoles con insolencia, mostrándole un rostro molesto en todo momento. El error esencial de este tipo de personas, explica Ranjal, de personas soberbias, es que consideran a los demás como meros instrumentos para su propio engrandecimiento. Los soberbios de esta naturaleza, o sea, una persona tirana, solo pueden concebir el mundo con un escenario para su propio avance, donde el único protagonista y vencedor de la película es él mismo, nadie más. De aquí pueden nacer esa figura de tiranos o dictadores. Si analizamos algunos modelos de estos tipos de forma de ser, tiene que ver únicamente con el yo absoluto. O sea, es un egoísmo manifestado de una manera grande, donde todo se sirve para su propio engrandecimiento y protagonismo. Dios nos guarde y que seguir trabajando en estas áreas para nunca descuidarnos y nunca decir, no tenemos esto. Recuerden que hemos hablado en diferentes clases, que a veces uno hace un análisis, una persona debe hacer un análisis y dice, bueno, hasta aquí me falta más humildad. Pero cuando logra conquistar una etapa de su vida, se siente bien, pero no significa que se ha conquistado completamente. Hay que seguir avanzando. Entre más conocimiento tenemos, vamos teniendo más profundidad de lo que es la arrogancia, de lo que es la soberbia, de lo que es el orgullo, de lo que es la humildad. Y cuando tenemos cierto conocimiento de qué es orgullo y descubrimos y nos aplicamos a la corrección de ello y lo conquistamos, pensamos que lo hemos conquistado todo. Y ese concepto de orgullo es hasta ahora el que habíamos adquirido. En la medida que estudiamos más, trabajamos más con nosotros, nos damos cuenta que hay una forma de orgullo más profundo y entonces seguimos trabajando en él. ¿Verdad, Hashem? Ese es el proceso, la vida en la cual todos tenemos que involucrarnos cada día con alegría y con fe en Hakadosh Baruj. Ahora, el tercero que el Rajá nos habla aquí es el excelso artificial. Aquel que es excelsa, se engrandece, pero es algo artificial. Dice el Ranjar, hay otro tipo de individuo soberbio que se considera que ya ha llegado a un nivel de grandeza y de honor, tal que esta condición es inseparable de él y no tiene necesidad de seguirse esforzando por ella. Lo que hablamos un poco ahora. Pensamos que ya conquistamos todo, o perdón, la persona piensa que ya conquista todo, y hasta ahí llega y piensa que no hay más, como más
para profundizar, más para conocer, más para seguir creciendo. Porque tal vez el engaño está en que la persona pueda llegar y decir, la manifestación de la soberbia es la grosería. Pues cuando ya no dice groserías, ya lo conquisté. No, esa era una expresión. Hay que seguir creciendo, hay que seguir creciendo. Por ahí puede entrar un engaño. El pensar que solo una expresión es todo el problema de la actitud. Por lo tanto, la persona que piensa que ya tiene un honor y no debe seguir creciendo y ni esforzándose por ella, para demostrarlo se comporta con exagerada humildad, ostentando sus cualidades a fin de mostrarse extremadamente humilde. Sin embargo, en su corazón se exalta a sí mismo diciéndose, soy tan excelso y honorable que ya no necesito de honor de los demás y puedo pasarme sin él, pues ya tengo mucho. Soy tan excelso y honorable. El Rajal explica, es un error fundamental de este tipo de individuos, es pensar que ya no precisa de demostraciones externas de honor, o sea, que lo respeten, que le den honor, que indiquen que todavía les importa la opinión de sus conciudadanos. El problema está en depender. De una u otra manera, todos tienen virtudes, todas las personas tienen virtudes, la cual otro se las resalta en algún momento. Por ejemplo, la esposa le resalta al esposo, el esposo a la esposa, a los hijos, el maestro a sus estudiantes, los estudiantes a su maestro. Pero si la persona depende de ese concepto, depende de ese honor, de esa alabanza, ahí está el problema. Pero Rajal aquí lo que quiere decir es que cuando una persona dice, yo no dependo de que nadie me alabe, pero y eso sería un crecimiento muy grande, pero en el fondo todavía lo sigue anhelando y es como llamar la atención para seguir recibiendo. Es cuando no hay coherencia entre lo externo y lo interno. Por lo tanto, demuestra que no le importa la opinión de las demás personas, de lo que digan. Al igual que ello, necesita esforzarse para ganarse la estima de los demás. Eh, Y es una forma a veces de soberbia y decir, a mí ya no me importa lo que diga la gente de mí y toda la cosa. Y lo que causa con ello es desprecio a las personas. Todo puede tener un equilibrio, pero cuando no se sabe llevar, puede ser una arrogancia camuflada. Al parecer aquí el Ranjal subraya que la búsqueda racional, mesurada de la estima y el honor por parte de los demás, no es negativa en sí misma. Es sano y normal que la persona procure granjearse la estima de sus prójimos. En todo caso, si realmente ya han llegado a un nivel espiritual tan elevado que ya no la necesitan, ciertamente que no solo actuarían con humildad externamente, sino sobre todo en su fuero interno. Cuando la persona llega a este nivel, no solo es externo su humildad, sino interno también. Y ese nivel es el que todos debemos llegar. Eh, pero buscar el honor, un día creo que dijimos en una clase que honor es para dar, recibirlo. A cada Baruj de todos modos da a sus criaturas, a sus hijos, honor. Y como Dios dio ese honor, yo tengo que respetarlo. Y cuando yo doy honor, estoy honrando realmente a Hakadosh Baruj Hu, porque Él es el que da a cada quien posiciones, respeto, sabiduría, conocimiento, habilidades, etcétera, etcétera. Pero cuando una persona exige, dame honor, eso le corresponde solo a Hakadosh Baruj Hu. Porque dicen nuestros sabios que antes de la Torah, primero está el Musar, o sea, el respeto a todas las criaturas, el respeto a todas las personas. Si alguien cree que ya no necesita de la estima por parte de los demás, debe ser humilde por dentro y por fuera. Si no ha llegado a ese nivel, entonces es una falsa humildad. Solo por fuera, pero por dentro lo desea con mucho apetito que lo honren y que lo alaben cuando no está en esa posición o no ha hecho nada para ganarlo tampoco.
El falso humilde, el cuarto, el falso humilde. Hay otra clase de soberbia o de soberbio que desea causar impresión por sus cualidades. O sea, es decir, que de ser reconocido por los demás que poseen esas supuestas cualidades. Distinguirse por su comportamiento a tal punto que no solo desea que todo el mundo lo alabe por sus supuestas virtudes que posee, sino que además lo alaban por ser sumamente humilde. Resulta así que él se enorgullece de ser humilde y desea que los demás lo honren por algo que él ostensiblemente huye. Cuando una persona desea que le honren, es decir, pretende que lo reconozcan por algo, la humildad que en realidad no tiene la persona, puesto que si realmente la tuviera, no buscaría el reconocimiento de los demás por tenerla. Por definición, el humilde no desea ser reconocido por eso mismo. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Como dijimos en el punto anterior, no significa que el reconocimiento sea algo que no haga parte de la vida. Alguien que es inteligente sabrá reconocer y respetar a las personas. Y no decir, como él no necesita de humildad, yo no lo respeto y lo contrario, lo respeto. No, todo el mundo tiene un respeto que hay que saber dar. El inteligente sabe dar o no, el sabio. Pero es sabio no exigir eso, porque es algo recíproco. Si alguien trabaja, comerá de su trabajo. Si alguien se esfuerza por algo, por conocimiento, encontrará conocimiento. ¿Acaso, como dicen los sabios, no ruge el león sin haber una presa? Alguien que trabaja va a comer del fruto de su trabajo. Por ejemplo, un esposo que es un buen esposo no exige respeto de la esposa. Que me tienes que respetar, es que me tienes que honrar, es que me tienes. Él se lo gana con su trabajo. Él se la gana con su esfuerzo, con lo que hace respecto de su esposa. No hay una esposa que sea tan eh, corta de conocimiento, de entendimiento, al ver que tiene un esposo que la honra, que la respeta, que la ama, que la valora, que ella no lo va a honrar. Por supuesto que es algo natural, algo recíproco, algo que está intrínseco. Va a responder con respeto, con honor y con mucha honra hacia su esposo y viceversa. La esposa que honra al esposo que da primero va a recibir. Pero aquel que exige algo cuando no ha caminado por ahí, cuando no ha transitado, es como el que exige el pago por algo que no ha hecho. Así es en este caso. Por lo tanto, el humilde no tiene que exigir. Las cosas se van a dar. Hakadosh Baruj Hu, notemos que Hakadosh Baruj Hu es el rey del mundo, el rey de los reyes, el dueño de todo. Y se queda corto en nuestras palabras. Debería exigir que todo el mundo lo esté honrando. Sin embargo, ¿qué dicen nuestros sabios? Saca el sol todos los días sobre buenos y sobre no buenos. Y no he visto un ladrón que diga que se murió de hambre porque Dios lo cortó y no le dio más comida. Entonces él dejó de robar porque ya no tenía aliento perro. No, el ladrón, de hecho, comió bien, tiene fuerza para correr. Y Dios sabía que iba a comer para tener fuerza para ir a hacer el mal. Y sin embargo, no le cortó la comida. Llovió también sobre unos y sobre otros. Salió el sol, que la cual produce una vitamina en el cuerpo, sobre unos y sobre otros. Sobre el que va a hacer el bien y el que no va a hacer el bien. Y no exige que el mundo le esté de rodillas, honrándolo y reconociéndolo, a pesar de que hay gente que no lo reconoce. Porque él primero da. Cuando alguien se da cuenta y entra en la actitud de gratitud, ¿cómo yo soy así? Y honro al Rey de Reyes. Qué desagradecido soy. Y empieza a darse cuenta. ¿Por qué? Porque ya Dios nos ha dado. Por eso cuando nos pide hacer algo, es porque ya lo ha dado. Aquel que da, no espere, pero de hecho va a llegar. Es la fórmula. Seguimos. Este tipo de soberbio suele ponerse por debajo de personas inferiores a él o ante los individuos más bajos de la sociedad.
pensando que con esto demostrará demostrará que tan humilde es. Estamos hablando de aquel que externamente tiene una apariencia, pero no hay coherencia entre lo interno y lo externo. Rechazará cualquier título honorífico y negará asumir cualquier signo de distinción. Los sabios enseñan que eso no es humildad, porque hay que reconocer lo que Akadosh Baruj Hu nos da. Si hay un médico que es un gran médico y tiene mucha sabiduría en este tema, y alguien de repente está enfermo, hay alguien que puede hacer esto. Él, como humilde, debe decir, claro, Dios me dio la habilidad a mí, permítame, yo reviso. Y decir, no, pues, esperemos a ver que todos me rueguen, yo no me niego. No, eso es ser una persona tonta. ¿Por qué? Porque está poniendo en riesgo a una persona y humildad es reconocer lo que Dios me ha dado, pero reconocer que viene de Hakadosh Baruj Hu, que no, yo no soy la fuente. Eso es humildad. Pero la persona que piensa distinto y cualquier signo de distinción, quiere asumir cualquier signo de distinción, pero en su corazón piensa en sí mismo, no hay nadie más sabio y humilde que yo en toda la tierra. Notemos que el problema de la falsa humildad son las no buenas cualidades, las no buenas midos. Y siempre, generalmente la falsa humildad, que es una soberbia o orgullo, es la persona que compite con otras personas, tiende a compararse. A ver, Dios, no eres como yo. Por supuesto, nadie es como otra persona. No hay otro Dubimar. Yo soy único. Vos sois único. Todos somos únicos. Muestra de ello es que nuestra huella digital no es igual a ninguna otra. Imagínate, la fábrica de Hackathon Barbu es perfecta. Millones y miles de personas hay en el mundo y nadie tiene una huella digital igual a otro. Ya con eso yo tengo que sentirme bien. No, no hay otro Dubimar como yo. Perfecto, ya Dios me hizo único. ¿Por qué tengo que compararme con otros? Debo alegrarme con los talentos que Dios le dio a una persona, a otros, y a mí me dio los propios. ¿Para qué? No para competir con otros, sino para hacer mi ticún en el mundo. A él Dios le dio dinero, porque él necesita hacer ticún con ese dinero. A él le dio cierta capacidad en esto, lo otro, porque él necesita eso, esa habilidad, esa aptitud, esa actitud, ese conocimiento para poder hacer su ticún. De hecho, no hay que competir. Ya sé que soy único en el mundo. Sigue el Ranjal y dice, aunque esta clase de soberbios se muestra hacia el exterior, como si fueran humildes, eso no elimina los obstáculos delante de ellos, pues sin que ellos se den cuenta, eventualmente se pondrá de manifiesto su soberbia, como la flama que a veces surge de las brasas. Las brasas a veces suelen salir flamas y candela, y la persona aparentemente es humilde, tarde que temprano le va a salir esa soberbia, ya no puede aguantarla. Yo recuerdo a un estudiante una vez que les dije un examen, coloquen cuáles son sus faltantes, sus falencias, aquellos errores que aún deben trabajar. Y yo lo veía que él estaba así y no escribía nada. Yo me le acerqué y le dije, amigo, ¿no has empezado? Me dijo, yo solo tengo un error. Le dije, ¿cuál? Que no tengo errores, me dijo. Yo lo miré y lo sonreí, le di una palmadita en la espalda y le dije, amigo, ese los llena todos los errores, los reúne todos. Nuestros sabios ya expresaron esto mediante la siguiente alegoría. Había una casa lujosa llena de paja. Una casa tenía agujeros y la paja solía entrar en los agujeros. Después de cierto tiempo, la paja ya se había entrado en esos agujeros, comenzó a manifestarse al exterior y todos se dieron cuenta de que esa casa supuestamente lujosa en realidad era un depósito de paja. Así está en Bamidbar Rabá, 18 letras de nuestros sabios. A veces es solo ruido y solo exterior, pero por dentro es un depósito de paja, o sea, nada realmente valioso, con poco contenido. De hecho, el efecto de poco contenido es una apariencia externa. Como dijimos, el miedo es
la consecuencia del abandono afectivo. Y cuando hay abandono afectivo, falta de valoramiento, la persona, como vimos en la clase el domingo, escúchenla por favor, empieza entonces a usar de sus deseos, materialismos externos y cosas externas para poder exigir un reconocimiento, sea directo o indirecto, porque tiene un problema muchas veces de existencialismo. Y no se ubica y necesita del aplauso de las personas para sentirse bien. O algunas personas en su deterioro psicológico y emocional necesitan del maltrato de las personas para por lo menos sentirse que existen. Es una pena esas situaciones. Dios le ayude a estas personas a reconocer y a salir de esta situación. Ahora, lo mismo aplica en este caso, eventualmente no podrán ocultarse más y su mala fe se pondrá de manifiesto a través de sus actos. ¿De qué modo se comportan? Estaba basado en su falsa humildad o una modestia artificial, o también podemos decirlo, una falsa espiritualidad. Y espiritualidad hablamos y hemos aprendido que falsa espiritualidad es cualidades no trabajadas, mitot, no trabajadas. Eso es una falsa espiritualidad, falsas actitudes de decencia, de humildad, cuando hay mucha arrogancia y mucha soberbia. Una chica, recuerdo una vez que atendimos a una mamá con su hija y la hija tenía ciertos problemas, no judíos. Y la chica me decía, porque era demasiado orgullosa, demasiado soberbia. Y entonces se permitió hablar, gracias a Dios, con ese servidor. Y le dije, ¿por qué eres así? Y me dijo, yo no puedo concebir en el mundo otra persona fuera de mí. Yo me amo tanto que para mí yo soy única. Y yo, bueno, sí, eres única, todos somos únicos, no hay otro como, no hay otra como vos, no hay otro como yo, todos somos únicos. Ella dijo, pero yo no puedo concebir que haya otra persona más importante que yo. Cuando empezamos a investigar su vida, nos dimos cuenta que había muchos problemas de abandono afectivo, vacíos emocionales, en la cual la persona va a tener la necesidad de depender y de buscar, de exigir y de adquirir estas personalidades para poder sentirse bien consigo mismo. ¿Por qué? Porque no ha descubierto su propia esencia y su propio valor, que ya tiene, de hecho, como persona en este mundo. ¿Que quién se la dio? Nada más y nada menos que su propio creador, mi propio creador. Él me hizo a mí y ya me dijo, eres único. ¿Para qué? Para que no tengas que estar exigiendo de que las personas te reconozcan que eres único. Pero yo ya te dije que eres único, no hay otro como tú. Pero esto es un proceso de formación que se tiene que dar con esa corrección de midos y de esa manera nuestra mente va a estar limpia para poder entonces entender que estoy en este mundo no para pavonearme frente a otros, sino que cada talento, cada habilidad, cada eh, característica que me resalta es porque soy parte de la corrección personal y soy el mundo de alguien en la cual necesita de mí como yo necesito de otros. Cuando entendemos este punto, entonces nos cubrimos, nos protegemos de estas personalidades que son dañinas, destructivas y tóxicas. No solo para la persona que los posee, sino para las personas que están alrededor de estos individuos o de estas personas. El último, explica el Ranjal, quinto, el infalible. Infalible significa que no se equivoca, que no comete errores. Finalmente, hay otra clase de individuos en quienes la soberbia permanece enterrada en su corazón y nunca la manifiestan en la práctica. Pero aún así, en su fuero interno, en su parte interna, piensan que son personas muy sabias, que conocen la realidad a la perfección y que pocos son capaces de llegar al conocimiento como ellos. Y debido a esto no ponen atención en lo que otras personas dicen, pensando que lo que es difícil para ellos
ciertamente no será fácil para los demás. Si yo no pude, nadie podrá, dicen estas personas. Y aquello que su propio intelecto les dicta es tan evidente y sencillo que no necesitan tomar en consideración lo que dicen quienes no están de acuerdo con ellos, aunque sean sabios como por ejemplo Rishonim o Aharonim, sabios muy grandes que dicen también nuestros sabios que nosotros no somos ni siquiera medio comparados a la sabiduría y grandeza que tienen sus sabios. Cada generación es más baja que la anterior. Y cuando alguien con tanta insolencia se atreve a contradecir a un sabio tan grande, pensando que si yo no lo entendí, nadie más lo va a entender. O si es tan sencillo, ya yo lo entendí, no necesito preguntar, ni saber, ni reconocer a nadie. Es un problema bastante grande. Y no albergan duda alguna sobre sus propias opiniones. Ahora, no albergar duda alguna sobre sus propias opiniones, nuestros sabios nos enseñan que siempre debemos aprender a consultar, a preguntar. Había una historia de un niño, le hace una pregunta y responde tan inmediato, y el maestro le corrigió y le dijo, guarda silencio un momento, pues ya sabe la respuesta, aunque la sepas, siempre aprende a meditar primero, pensar antes de hablar. Hay 5 clases de individuos que padecen de soberbia. El que actúa con exagerada dignidad y parsimonia, si fuera como si fuera un noble. Y no está mal ser un noble, ¿sí? La gente que lo sea. Es cuando la persona actúa eh, por encima de lo que no tiene, lo que no ha alcanzado. El que se siente dueño del mundo y quiere imponerse a los demás. Hoy desafortunadamente hay mucho jovencito muy soberbio. Piensa que el mundo gira alrededor de ellos y todo el mundo tiene que servirles. Falta de educación, falta de formación y falta de crecer a que soy el mundo de alguien, que ya deje de ser parte del mundo, sino hacer el mundo de alguien. Por eso Dios nos da talentos, nos da habilidades, nos da riquezas, nos da riquezas en muchos sentidos. El que cree que ha llegado a un nivel muy alto de elevación personal en la sociedad y ya nadie puede hablar con él, él está por encima de todos, eso es una gran locura. El que se muestra al exterior, a todas esas cosas, Rabbi Nachman le llaman locuras, estado de conciencia bastante distorsionados. El que se muestra al exterior como si fuera humilde y modesto, pero en realidad quiere que la gente le reconozca y le alabe. Busca la honra, busca, la exige de una manera. No es, estamos hablando del padre que enseña a su hijo a respetarle, del maestro que enseña a sus alumnos, a sus discípulos lo que es respeto y honra, sobre todo cuando alguien viene mal educado. Pero eso se nota cuando es una enseñanza, una formación, algo que se exige cuando no se da. Hay que saber tener esa diferencia. El que cree que lo sabe todo y no comete errores, el infalible, el que estamos hablando acá, el último. Las actitudes anteriores son resultado de un sentimiento de soberbia que merma la sabiduría de los sabios, atonta su intelecto. Y aquí cuando los sabios nos enseñan, y es algo muy importante, que hay mucha gente que puede ser intelectual y tonta al mismo tiempo. Y destierra el corazón de los eruditos más eminentes. Merma la sabiduría de los sabios. El Rajal menciona aquí 3 defectos negativos de la soberbia y el orgullo. La gaba. 1, merma la sabiduría. Sabiduría es diferente a intelecto. Vuelve insensato y tonto el intelecto. Insensato es que no siente no puede tener una conexión, un kesher con las personas y no siente y no puede ser comprensivo con los demás. Por lo tanto, por eso es insolente, es altanero, altivo, arrolla a las personas. Quita el corazón de los sabios, es decir, lo hace insensible a la realidad. El uno es consecuencia del otro. De aquí
Incluso sucede, dice Rajal, que los discípulos que todavía no han completado su instrucción y que apenas han abierto los ojos en su desarrollo personal, se consideran a sí mismos como iguales a los sabios más grandes. Es sobre este fenómeno que el versículo dice: abominación para el Eterno son todos los arrogantes. Mishlei 16:15. Cuando el discípulo cree que porque ya comprendió algo, va a respetar a su maestro. De ahí que la halajá dice, no pronunciarás una halajá delante de tu maestro. Honrar a padre y madre significa honrar, significa no lo contradigas. Porque tenés que respetar al anciano. El anciano es aquel que te aventaja en sabiduría. Sabiduría es saber mi posición. ¿Cuál es mi posición? Reconocerme a mí mismo con mis fortalezas, mis debilidades. O sea, ver mi propia desnudez. Cuando aprendemos a ver mi propia desnudez, entonces puedo saber cuál es mi posición, ante quién puedo hablar, ante quién debo callar y en qué medida debo hablar. No es solo saber que debo hablar. Ah, tengo la razón. Pero ¿con quién estoy hablando? Con mi papá, con mi maestro. Entonces, como tengo la razón, le puedo insultar, le puedo hablar insolente. No es solo saber no solo es decir lo que se sabe, sino saber lo que se dice y con quién lo digo, en qué momento lo digo, de qué manera lo digo. Es todo un paquete completo que exige de mí una formación. El que desea adquirir la virtud de la limpieza espiritual debe limpiarse de todas estas actitudes. Y mire esta frase maravillosa, la subrayé. Debes saber y comprender que la soberbia no es más que pura ceguera, o sea, ignorancia, por cuya culpa el ser humano se vuelve incapaz de observar sus propios defectos, como estamos hablando ahora, y reconocer sus aspectos más bajos. Todas las peleas que se dan en el matrimonio son por una causa, un matrimonio que los hace pelear: egoísmo y orgullo. O sea, soberbia o orgullo están unidos. Y el egoísmo, que es el matrimonio, en la cual no existe perdón, no existe comprensión, y todas las peleas son por orgullo. He escuchado historias de gente que se separa. ¿Por qué se separaron? Porque el esposo no aguantaba a la esposa. No estamos hablando de aguantar asuntos tremendos, estamos hablando simplemente de paciencia. ¿Por qué el esposo no mejoró? ¿Por qué tengo que doblegar? ¿Por qué la esposa no mejoró? ¿Por qué tengo que doblegar? Las parejas se destruyen por egos. Me dijo un rabino una vez, eh, en el mundo existe solo judaísmo y egocentrismo, no más. Judaísmo y egocentrismo. Todo el resto son egos, egos personales. Discutimos por ego. Nos enojamos por egos. Eh, los padres no pueden entender a sus hijos por egos. Los hijos no pueden entender a sus padres por egos. Entonces, por egos. Lo tenemos en toda parte. Hay que cuidar de eso. Pero las no buenas midos son el pegamento, el chicle, ¿cómo se llama cuando se empapa algo y se pega? Algo que está melcochudo. Es lo que hace que todo eso se pegue. Las buenas midos a nosotros nos ayudan. Y alguien sabio sabe reconocer frente a quién está hablando. Y el otro no necesita decir, mira, es que estás hablando con esto. No, le cuento una historia de Rap Salanter, Alaba Shalom, Israel Salanter, que iba en un tren y un jovencito comenzó a hablarle al sabio por una manera muy insolente y decía, ¿para dónde vas? Y hay una conferencia de Rap. Ah, ese Rap. Comienza a hablarle mal. Y era él mismo. Cuando se baja del tren y, y, y el muchacho fue mal educado y ve todo el honor que la gente le brinda y dice, tú eras Rap Salanter. Oh, Rap, perdóneme.
claro, amigo, y le da un abrazo y no sabías que estabas hablando conmigo y aparte estaba siendo muy natural. Dice que lo perdonó. El muchacho se dio cuenta de lo insolente y lo soberbio que fue frente a este gran sabio, pero él supo entender a la otra persona. La grandeza de crecer no es reconocer solo que estoy donde estoy. Eso es una parte. Sino saber cómo bajar y hacer subir a los demás también. Y entender a aquellos que no están en esa. Vamos terminando. Señalé esta otra frase. Pues si pudiera verlos y reconocer la verdad, se apartaría y alejaría completamente de todos los caminos negativos y corruptos. Aquí el Ranjal nos dice que la humildad, la anabá, cuando se reconoce, se podría argumentar que cuando se reconoce o hay un reconocimiento de ese defecto o de esa falencia faltante, nos conduce necesariamente a su eliminación. No nos conduce necesariamente a su eliminación. Pero aquí el Ranjal dice que parece que cuando yo reconozco es el primer principio para poder eliminar esa no buena conducta o esa no buena actitud. O sea que hay un proceso. Primero lo reconozco y después trabajo para eliminarlo. Nadie va a eliminar lo que desconoce. Si la persona desconoce que tiene un problema de enojo y piensa que cuando así como habla está bien, pues nunca lo va a cambiar porque no lo reconoce primero. No lo reconoce, no lo mide, no lo calcula y sabe reconocer las consecuencias que esto trae para él y para su contorno. Y después sí va a trabajar en eliminarlo cuando ya es consciente de que lo que posee no es bueno. Ya hablaremos, dice Ranjal, más adelante de la humildad, cuando se exponga esta virtud más adelante para el capítulo 22, 23, si no me equivoco. Dice que debido a la gran dificultad que hay para adquirirla, fue colocada entre las virtudes finales de la formulación de Rabbi Pinja Ben Yair, como comienza el Metzilat Yesarim, escribe 10 procesos, en la cual creo que en la séptima coloca la humildad. Dice el Rajal que están de últimas porque son las más complejas para adquirir, en la cual necesitamos un proceso en la vida y de toda la vida adquirirlo. No existe que estudié un año y ya me gradué como humilde, sino que tengo un conocimiento, me lleva a mejorar una parte de ello. Después ese mismo conocimiento me lleva a profundizar más y así sucesivamente. Y así hasta el último momento que a cada dos nos permita vivir sobre esta reflexión. Hasta aquí nuestra clase. Gracias por haber asistido. Los que la escuchan, que Hashem les continúa diciendo, Hat Samea, Modis Sinja, buen Kol Hamoed, estamos en intermedio de la fiesta. Les trata Hashem. Un abrazo a todos, que Hashem nos cuide y que tengan muy buena semana y termine una fiesta muy bonita.